La segunda etapa, que era la elaboración narrativa, empezaba con la sinopsis para pasar por el esquema de presencias, para llegar al recorrido narrativo y a un gráfico formal, lleva a lo que sería la arquitectura de la pieza, la parte formal. La tercera etapa de la educación técnica empezaría con un gráfico estructural, o sea que el paso 11. Este es el único paso de los 16 que queda abierto. No podemos cerrarlo antes de descubrir qué insertar en él. Este gráfico estructural pero sí tiene una relación directa con el gráfico formal. Si el gráfico formal es la parte arquitectónica, el gráfico estructural sería la parte ingegnerística. Vamos a definir que insertar allá todo lo que son las decisiones técnicas que vamos tomando en el camino. Ese gráfico desde este momento empieza a tomar direcciones diferentes dependiendo de la disciplina que vamos a utilizar. Si es una disciplina temporal, estamos hablando de música, el gráfico estructural sería una representación como primer paso, primer momento, de precisiones de proporciones respecto a los tiempos. O sea que vamos a tomar todos los puntos del gráfico formal y esos puntos los vamos a relacionar con una idea proporcional general. Aquí sí sería bueno tener un papel milimetrado si vamos a considerar el tiempo. Yo sé que, por ejemplo, uno puede decidir que quiere una parte que es simétrica, una parte que tenga algún tipo de proporción diferente, o la proporción áurea, o lo que sea, va a insertar en el gráfico estructural los puntos que delimitarían las partes del gráfico formal. O sea, si el gráfico formal con sus saltos y su cambio de perspectiva me va a formar 10 partes, voy a distribuir esas 10 partes temporalmente respetando algún tipo de equilibrio de proporción que sería más precisa que no el gráfico formal. O sea, aquí vamos definiendo con más precisión la duración de cada parte. Eso me va a crear una parrilla de líneas y de espacios en el cual con el tiempo voy a insertar las decisiones que voy a tomar a nivel. O sea, me creo un contenedor preciso a nivel de duraciones, teniendo presente cuánto será la duración total y las duraciones intermedias, puedo calcular según lo que quiera, más o menos precisamente. Hay quien necesita un contenedor muy preciso y quien no necesariamente sea tan preciso. Y cuando tengo esta parrilla de líneas interpunteadas que me definen partes, que se relacionan con el gráfico formal, puedo insertar todo lo que voy decidiendo. Y lo que decido empieza con una tabla de parámetros. Tabla de parámetros significa que preparo una tabla y voy a poner encima de esta tabla los parámetros que considero para la disciplina. Si estamos en el campo musical, por ejemplo, podría poner timbre, movimiento, densidad, intensidad, o sea, parámetros que considero importantes para mi proyecto. En otra disciplina podría ser gesto, podría ser tono, podría ser movimiento lo mismo, en otra disciplina también. O sea, voy a buscar en mi disciplina cuáles son los parámetros que me gustaría considerar importantes en mi proyecto. Y cuando tengo esto voy a poner el nombre de los elementos. Tengo mis 4 o 5 elementos, pongo aquí el nombre de los elementos, 1, 2, 3, lo que sean, y voy a asociar a cada uno algunos adjetivos o términos que me caractericen el carácter del timbre, del movimiento, de la densidad. Por ejemplo, el elemento 1 puede tener un timbre oscuro, un timbre cortante, un timbre pulsante, un timbre explosivo, puede tener un movimiento rápido, un movimiento acelerado, un movimiento lo mismo pulsante. O sea, intento caracterizar con palabras
lo que me estoy imaginando como característica paramétrica de este elemento. Y eso lo voy a hacer para todos los elementos. Entonces yo tendré una tabla donde para cada elemento asocio a los parámetros específicos de la disciplina algunas características, algún valor. Posiblemente con adjetivos. ¿Se acuerdan que en la primera etapa hicimos las asociaciones libres para explorar los elementos? Allá van a encontrar muchos términos que podrían ser adaptados a algo que es más tímbrico, que es más de movimiento, que es más de color, que de luminosidad. Cuando tengan esa tabla, se puede pasar al paso 13, que sería de las herramientas o instrumentos. ¿Cómo puedo crear un timbre con esta característica? ¿Con qué instrumento? No tanto el instrumento, sino con qué técnica instrumental, con qué combinación de técnicas instrumentales. Es mucho más interesante combinar y crear timbres complejos que pueden ser variados durante el camino que no utilizar solo un timbre puro. O sea, yo intento imaginar con qué instrumento puedo crear una sensación tímbrica que tenga esta característica, un movimiento que tenga esta característica, etc. O cómo combinando instrumentos puedo dar este idea. O sea que empiezo a tener una idea de cómo representar el elemento con técnicas instrumentales. En mi caso serían materiales. Serían los materiales. Los materiales que vas a utilizar. Más que materiales, las herramientas que tú vas a utilizar para después modificar los materiales. O sea, hay que diferenciar las herramientas que son como, que tienen un poder de transformación y los materiales inertes. O sea, no serían materiales, sino serían las herramientas que utilizas para trabajar esos materiales. Como aquí serían los instrumentos que uno utiliza para trabajar los materiales sonoros musicales. Entonces imagina si uno tiene que hacer un video, se preocupa de qué tipo de cámara, de objetivos, si uno tiene que hacer una obra pictórica, de qué tipo de herramientas pictóricas necesita para después poder elaborar algunos materiales. Entonces la definición de las herramientas me permite definir las herramientas, los instrumentos que necesito para representar la característica que puse en mi campo. Cuando tengo esto, ahora sí vamos a pensar a los materiales. O sea, me preocupo para obtener esto, ¿qué materiales necesito? Para materiales, si fuese en música, me preocupo de alturas, de ritmos, de dinámicas. Si fuese en pintura, me preocupo del tono exacto, el color exacto que voy a utilizar, el tipo de materiales técnicos. Entonces, edificio. Ahora tengo los instrumentos, las herramientas, con ya una idea de la técnica específica del instrumento que voy a utilizar, la definición de los materiales, o sea, cuál material, materia inerte voy a utilizar para transformarla en los instrumentos, necesito tener técnicas funcionales. O sea, cómo voy a organizar los materiales para crear lo que estoy imaginando. O sea, el material inerte puede ser un color, la herramienta puede ser un pincel que me utiliza ese color, la definición técnica funcional es qué tipo de técnica voy a utilizar para organizar. Y el paso definitivo sería el cierre del proceso o finalización del término.
tenía el gráfico estructural. Cuando empiezo a definir materiales y técnicas, puedo poner en el gráfico estructural todas las decisiones que voy tomando. Imaginamos que sea una partitura musical, puedo a un cierto momento dividir el gráfico estructural por instrumentos. Y con los colores que tenía, que me representaban mi elemento, voy a dibujar el gesto que haría el instrumento para representar este elemento. Gestos continuos, gestos pulsantes, que suben, que bajan. Cada instrumento tendrá su banda en el gráfico estructural donde voy a dibujar por registros sus gestos, como si fuese una partitura gráfica. Desde aquí, ya tengo una división temporal, porque ya decidí en el gráfico estructural cuáles son las partes. Puedo considerar, si quiero, como unidad de medida la pulsación, o lo que sea. Ya tengo mi estructura temporal y de figuraciones gráficas que me permite de transportarla y terminarla en una... Eso añadiendo o anexando a la representación de cada elemento con sus características, ¿no es cierto? Los elementos, las características, bueno, dependiendo de los parámetros que voy a utilizar, y otra banda para cada instrumento representando o graficando lo que representa. Podría pensar, yo lo que aconsejo es tener un gráfico estructural general, como si fuese un gráfico del color del ensamble, si estamos hablando de música, ¿no? Yo sé que hay algunas figuras que están en un registro más agudo, otras en un registro más grave, hay pasajes de registro, y voy a dibujar con los mismos colores que utilicé en el gráfico formal, voy a dibujar de manera gráfica, o sea, con líneas y puntos y no con muchos dibujos. Voy a representar el camino de cada elemento en un registro general del ensamble, orquestal, lo que sea. Después puedo pasar a un gráfico estructural por instrumentos. O sea, voy a asociar cada gesto a los instrumentos que están involucrados en su representación. Porque necesito definir cuáles son los instrumentos que van a representar un elemento. O sea, el armónico de las cuerdas, con la flauta y con no sé qué. Esos son, lo voy a componer, o sea que el elemento amarillo que tiene alguna característica, lo voy a dibujar en la flauta, en las cuerdas, en el registro que están ocupando y con el gesto más cercano posible a lo que es el gesto que voy a después indicar en partitura. O sea que ya aquí tendré un gráfico dividido por instrumentos, dividido por tiempos, pulsaciones o compasos o lo que sea, donde está representado cada gesto de cada instrumento. Y esto lo voy a transferir con técnicas funcionales de combinatoria, de permutaciones, lo que quiero utilizar lo voy a transferir. Entonces todo eso corresponde a la tercera etapa. Sí, muy rápidamente. Sí, de verdad. Obviamente cada paso se puede hablar mucho. Claro. Hablamos mucho de la música. ¿Cuántas etapas tiene todo? Son tres etapas y 16 pasos. Eso sería el último paso. O sea que tenemos una primera etapa de exploración emocional imaginativa, donde vamos a provocar la imaginación a través de textos libres, de asociaciones libres. Cuando finalizamos la primera etapa, tenemos claridad respecto a los elementos en juego, hemos definido bien, sabemos todas sus características, y una primera relación entre ellos, estática. La segunda etapa de elaboración narrativa empieza con una sinopsis, con una relación de los elementos en el tiempo, o sea que va pasando con ellos en el tiempo una serie de eventos. Y con esto podemos construir un esquema de presencia, podemos construir un recorrido narrativo decidiendo de qué punto de vista vamos a ver todo esto y con qué dinámica, hasta llegar a un gráfico formal que será la representación visual, arquitectónica de la forma. Y aquí termina como el lado común de toda la disciplina, que con la parte técnica empieza a diferenciarse las decisiones. Y la parte técnica estaría con el gráfico estructural, que si son disciplinas temporales se preocuparían del tiempo, pero como hemos visto también otras disciplinas que aparentemente no son tan temporales se relacionan con el tiempo de la visión, con el tiempo físico. Entonces eso se puede considerar entre gráfico estructural, que también podría ser por otra disciplina como cuadros o como situaciones diferentes. Yo puedo venir en el gráfico formal, sacar algunas situaciones y transformarla en una serie de imágenes o de eventos.
oppure dar una continuidad. Eso depende de la intención del proyecto. Cuando tengo el gasto estructural organizado como un contenedor donde voy a insertar las decisiones técnicas, empiezo a caminar definiendo los parámetros específicos de la disciplina, definiendo las herramientas que necesito, la técnica de la herramienta que necesito, los materiales y la técnica combinatoria en función de los elementos para cerrar.